Bueno, quiero saludar a todos, desearles una cordial bienvenida aquí a mi página de Facebook. Creo que Dios nos concede la oportunidad de poder estar aquí convocados para estudiar algo más, así que agradecemos a Él que siempre está con nosotros, guiando nuestras mentes para poder entender estos mensajes que venimos presentando desde hace ya un buen tiempo. Y bueno, como ya ha sido anunciado, estaremos estudiando en esta ocasión acerca de un tema que no deja de ser un motivo de temor para muchas personas, de curiosidad también para otras y de esperanza para muchas otras personas que quieren saber qué es lo que hay detrás de este tema y lo estudian con la finalidad de poder encontrar una información correcta que elimine cualquier tipo de temor, porque quien estudia la Biblia pues espera encontrar eso, ¿no? Esperanza. Así que bienvenidos a los que se están conectando. Bienvenida Ana, Teresa y también otra Teresa, pero esta es Teresita Sánchez de Uruguay. Qué bueno que están aquí para analizar este tema una vez más juntos, y necesitamos obviamente de la guía de Dios. Bienvenida Liliana, qué alegría de verte. Am, y bueno, espero que Jorge también esté por ahí para prestar atención a este tema que, como les dije al principio, eh, es un tema que, por no conocerlo como realmente Dios lo presenta en su palabra, a veces puede crear un poco de miedo al escuchar hablar del juicio final. Y lamentablemente, por causa de las películas, por causa de los libros que se escriben, eh, eso puede intensificar más en la gente a un sentimiento de temor y no de esperanza. Hollywood se encarga de crear ese tipo de miedo en sus películas, y por eso mucha gente pues um, vive con esa sensación de temor y no um, de esperanza, como Dios lo presenta el tema del juicio final. Si bien tiene dos caras que las vamos a analizar, es decir, la parte buena y la parte mala, porque es un juicio y siempre hay quienes son condenados y quienes no, como todo juicio terrenal también. Eh, pero veremos la forma en que Dios lo presenta el juicio para aquellos que realmente quieren um, salir airosos y victoriosos de ese juicio. Bueno, vamos entonces a hacer una oración para que Dios nos acompañe, como hacemos siempre, porque Él es nuestro Maestro a través del Espíritu Santo, ¿no? Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, te damos en esta ocasión porque nos podemos reunir en este medio social, por esta red, que es una gran bendición porque podemos contactarnos con personas de diferentes lugares del mundo, y te damos gracias porque tenemos el deseo de tener un encuentro con tu palabra en esta tarde, en esta noche. Pedimos que seas nuestro Maestro una vez más a través de tu Espíritu, que Él guíe nuestras mentes para poder entender este tema. Bendice a todos los presentes y a los que van a entrar después, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a ver este tema. Um, Hay que analizarlo con mente abierta y con el deseo de conocer de qué se trata ese juicio final. Um, Hay varias etapas del juicio, los vamos a ir se los voy a ir mencionando en algún momento, cuáles son esas etapas. Lo que vamos a entender también, si ese juicio es algo puntual que se va a hacer cuando Jesús venga, o si ya se está realizando, todo eso lo va a responder la Biblia.
Uno de los textos más conocidos que hablan del juicio de Dios está en San Mateo capítulo 25. El capítulo 24 habla de las señales de la venida de Cristo, habla de su retorno y posteriormente a eso, entonces se habla del juicio que se está realizando y con un resultado para poder darle a cada uno conforme a lo que haya hecho, como dice San Mateo capítulo 25, 31 al 46. No vamos a leer todos los versículos, se los dejo para que ustedes lo lean detenidamente después, pero sí puedo resumir lo que ahí Jesús dice. Cuando Él regrese, dice que separará las ovejas de los cabritos, es decir, los buenos de los malos. Dice que a la derecha irán las ovejas y a la izquierda los cabritos, ¿no? Unos irán para vida eterna, en el caso de las ovejas o la gente buena, y a condenación irán los que están simbolizados con la palabra cabritos, o sea, los malos, ¿no? Y allí en Mateo 25 se comenta todo ese proceso y Jesús les dice a los buenos que la razón por la cual ellos se salvan es porque han amado al prójimo, han amado a Dios, han hecho buenas obras por el prójimo y por lo tanto Jesús dice es como si todo lo que ustedes hicieron en favor del prójimo me lo hubieran hecho a mí. Entonces Él les dará el premio por esas obras de amor. En cambio a los otros que no se preocuparon por el prójimo, pues le dirá en cuanto a estos, a mi prójimo o a mis pequeños, dice Jesús, a los necesitados de amor y demás y de atención, en cuanto a ellos no lo hicieron, entonces a mí tampoco me lo hicieron, dice Jesús, y por eso los envía a la condenación. Claro, hay mucho más envuelto en esto, ¿no? No es simplemente el hacer o no hacer obras buenas. Eso tiene mucho que ver con la relación que tengamos con Dios, porque las obras de por sí no salvan a nadie, pero las obras hechas con amor, que salgan del corazón, de un corazón que ama a Dios, entonces son las obras que Dios realmente valora, es decir, no son obras hechas para buscar la salvación, sino que surge ese deseo de ayudar a los demás como resultado de que la persona tiene una conexión con Dios, tiene el amor de Dios en su corazón y por eso hace las obras que hace, no así con los malvados que no tienen interés en Dios. Bueno, entonces les dejo ese texto para que después lo vean, Mateo 25, 31 al 46. Vamos a leer, sí, más atrás de este capítulo, en el capítulo 16. Y este texto que voy a leer nos ayuda a entender lo que dije al principio, si el juicio es algo que se está realizando actualmente o cuando Jesús venga va a ser el juicio. Bueno, Mateo 16, 27, San Mateo capítulo 16, versículo 27, dice allí, hablando de Jesús, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y presten atención a esto, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces pagará a cada uno. O sea, no está diciendo que Jesús, bueno, viene con sus ángeles, reúne a toda la gente y dice, bueno, tú por esto, por aquello, te vas a salvar, tú por esto. No, porque imagínense, sería un proceso que llevaría muchísimo tiempo, porque no solamente va a haber personas vivas de este tiempo cuando Jesús regrese, sino va a haber millones y millones que habrán sido levantados de sus tumbas de toda la historia de la humanidad. Entonces lo que Jesús va a hacer, como dice aquí, es darle el pago de un juicio previamente hecho conforme a lo que cada uno haya realizado en su vida, haya vivido en su vida, ¿no? Conforme a sus obras. Por lo tanto, el juicio se debe entender como un proceso y no como algo que se va a realizar cuando Jesús regrese. Hay otro pasaje que habla de esto también, San Mateo capítulo 24, el capítulo de las señales de la venida de Cristo, que lo analizamos en uno de los temas. El versículo 30 y 31, allí dice que la gente verá a Jesús viniendo con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán
a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, viene Jesús para recoger a todos los salvados y llevarlos con Él hacia el cielo, ¿no? No habla allí de que va a haber un proceso, ¿no? Un juicio que llevará cierto tiempo, sino que viene junta, es decir, a las ovejas, como decíamos recién, que son símbolo de las personas buenas, ¿no? Y obviamente los malvados no son llevados al cielo, es decir, el veredicto es ese, o sea, quienes, como dice más adelante también en el versículo 40, mismo capítulo 24, uno será tomado, el otro dejado, ¿no? Uno se salvará, el otro se perderá. De paso, en el versículo 37 del mismo capítulo 24, dice Jesús, como en los días de Noé, así serán los días de su venida. Analizamos ese tema la vez pasada. ¿Y cómo fue en el tiempo de Noé? ¿Será que Dios se puso a juzgar a cada uno de los antediluvianos? No. Fue un proceso ese juicio que llevó 120 años en que Noé estuvo pregonándoles a ellos el mensaje de que tenían que obedecer a Dios y creer en esa catástrofe que se venía. Y ese fue el tiempo en que el juicio de Dios se fue desarrollando. Cuando se terminó ese periodo de 120 años, entonces el juicio se terminó y el veredicto de Dios se dio. ¿De qué forma? Los que quedaron dentro del arca se salvaron, los que quedaron afuera se perdieron. Así de simple. Así será cuando Jesús venga. Viene a traer el veredicto del juicio. Les mencionaba también que el juicio tiene diferentes etapas, ¿no? Es decir, siempre ha habido un juicio. Ya vamos a ver lo que mencionamos alguna vez sobre los libros donde se registran nuestras acciones. Pero obviamente ese juicio tendría un momento final. Y estamos ya en ese proceso del juicio final, porque estamos ya muy cerca de la segunda venida de Cristo. Y este juicio, de acuerdo a una profecía muy extensa, que no podríamos estudiarla aquí porque se necesita que ustedes estén frente a mí físicamente, yo con un pizarrón y haciéndole un diagrama y todo eso, ¿no? Pero esa profecía, que está en el libro de Daniel capítulo 8, habla de que habría, antes de la venida de Cristo, una última etapa del juicio. Y se le llama juicio investigador y comúnmente conocido como juicio final. O sea, estamos en esa última parte del juicio. Les voy a leer algo sobre esto. Está en el libro de Apocalipsis capítulo 14. Bienvenida Modesta, bienvenida Nora y Daniel, el esposo. Bueno, capítulo 14, versículos 6 y 7. Allí simbólicamente se habla de cristianos, de una iglesia con el símbolo de ángel, ¿no? No siempre la palabra ángel en la Biblia representa un ángel como lo imaginamos, ¿no? Con alas, blanco. También la palabra ángel quiere decir mensajero, porque esa es la palabra o el significado de la palabra ángel. Y mensajero puede ser una persona o puede ser una iglesia como mensajera. Entonces el capítulo 14 de Apocalipsis 6 dice, vi volar por en medio del cielo otro ángel, no un ángel literal, repito, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, no son los ángeles los comisionados para predicar el Evangelio, sino los cristianos. Por esa razón se entiende aquí ángel como una iglesia que pregonaría este mensaje, ¿no? El Evangelio, las buenas nuevas. Y dice que este mensaje diría así, teman a Dios y denle gloria porque la hora de su juicio, y presten atención a esto, ha llegado, y adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La hora de su juicio, dice esta profecía, ha llegado. No dice va a llegar. Por lo tanto, no se está hablando de un juicio que se va a hacer allá cuando Jesús venga, sino un juicio que ya está en proceso. Y estudiando esta parte de Apocalipsis con el capítulo 8 del libro de Daniel, entonces llegamos a entender que ya llegó ese tiempo, hace más de 170 años atrás, de acuerdo a la profecía de Daniel 8, versículo 14, más específico. Esa profecía llegó a su final, es la profecía más extensa de la Biblia, que abarca 2300 años, ¿no?
Y esa profecía, ese gran periodo, terminaría precisamente cuando se inicia, o sea, indicaría el inicio del juicio final o llamado también juicio investigador. Y ya comenzó, de acuerdo a su profecía, comenzó quizás hace casi 200 años atrás. Porque Dios tenía que indicarle a sus hijos cuándo se iniciaría esa última etapa con la finalidad de advertirnos de que, bueno, el fin viene pronto y que Jesús va a traer su recompensa a cada uno conforme a lo que haya hecho. O sea, Dios es cuidadoso, es detallista y a través de las profecías nos ha indicado claramente cuándo se iniciaría esta última etapa del juicio. Después quedan dos etapas más. Una la hemos visto cuando estudiamos el tema del milenio, capítulo 20 de Apocalipsis, si ustedes se acuerdan. Allí estudiamos de que durante el milenio, ¿no es cierto?, los salvados tendrán acceso a los libros donde se registraron los nombres de todos los habitantes habido y por haber de toda la historia, incluso de los ángeles caídos, ¿no? Y allí entonces los salvados podrán participar de lo que se llama juicio de comprobación. Esa es otra etapa del juicio, ¿no? Cuando se comprueba por qué razón los que no están en el cielo no están. De eso hemos hablado, ustedes pueden repasar ese tema si lo buscan allí en Facebook cuando hablamos acerca del milenio. Eso se llama juicio de comprobación y la última etapa del juicio es cuando Jesús regresa por tercera vez a la tierra para establecer su reino, cumpliendo lo que dice el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. ¿Se acuerdan que en ese caso es la tercera venida, ¿no? La primera vino como bebé, la segunda cuando venga como Rey de Reyes y Señor de Señores a buscar a su pueblo, y la tercera ya es para establecer su reino aquí en la tierra. Es entonces cuando se desarrolla la última etapa del juicio, que se le llama juicio ejecutivo. ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios elimina para siempre a todos los malvados que son levantados después del milenio para que ellos vean la recompensa de los salvados. Bueno, estoy tratando de resumir lo que más puedo para que ustedes entiendan qué apasionante que es el tema del juicio, ¿no? No es simplemente algo así simple, sino que tiene su proceso y es bueno entenderlo para saber también en qué parte de la historia estamos parados. Y en este momento estamos en esa etapa del juicio final o llamado también juicio investigador. Bueno, eh, hay un capítulo en el libro de Daniel donde se describe lo que ocurre cuando comienza ese juicio final en el cielo, que como les dije ya comenzó hace muchos años. En el capítulo 7 del profeta Daniel, versículo 9 y 10, el profeta ve en visión de esta escena del juicio y él dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Aquí se está haciendo una descripción de Jesús con este adjetivo, el anciano de días. Y es la misma descripción que se encuentra en el capítulo 1 de Apocalipsis cuando Juan ve en visión a Jesús, muy similar a la descripción que usa Daniel aquí. Y dice el versículo 10, un río de fuego procedía de delante de él, millares de millares le servían, ángeles, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, o sea Jesús, y los libros fueron abiertos. Esto es lo que acontece a partir del inicio del juicio investigador o juicio final, como más lo conocemos. O sea, los nombres de todos los seres humanos están registrados en esos libros, que ya hemos visto vez pasada, que son varios, el libro de la vida, el libro de la muerte, el libro de las memorias, y hay muchos otros más. Entonces aquí se describe el momento cuando Jesús inicia esa antepenúltima etapa del juicio, ya que mencionamos la del milenio y la después del milenio, ¿no? Y que es el juicio final o juicio investigador. Los libros fueron abiertos, es decir, ¿para qué? Para hacer el juicio, porque Dios tiene registrado todo allí con lujo de detalle, para que el juicio sea, a la vista de los seres humanos, sea un juicio justo.
Hay algunos textos que se los doy para que ustedes lo lean después. No los vamos a leer ahora para abreviar el tiempo, porque si no estaríamos hablando demasiado. Pero, por ejemplo, Malaquías 3:16, allí se habla de uno de los libros, como Nehemías 13, versículo 14, también se habla de otro libro, Nehemías 13, 14, y Salmos 56, 8, también hace mención a esos libros, ¿no? Para que ustedes lo lean después en sus Biblias. En primera carta a los Corintios 4, versículo 5, San Pablo dice, no juzguen ustedes nada antes de tiempo, esperen a que el Señor venga y saque a luz lo que ahora está en oscuridad y dé a conocer las intenciones del corazón. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, es decir, recibirá lo que corresponda de Dios. Llama la atención lo que dice aquí Pablo. Bueno, dos cosas él menciona. No juzguen nada antes de tiempo. Es decir, nosotros no podemos erigirnos como jueces de nadie y decir, este se va a perder, aquel se va a salvar por lo que hace o por lo que no hace. El juez es finalmente Cristo. Nosotros no tenemos por qué estar señalando a nadie porque el juzgar le corresponde solamente a Dios, no a nosotros. Por eso dice Pablo, no juzguen a nadie antes de tiempo. Y dice que Dios en algún momento, bueno, el Señor cuando venga, dice, sacará lo que ahora está en oscuridad y dará a conocer las intenciones del corazón. Es decir, que aquellas cosas que están muy arraigadas en lo más íntimo de nuestro corazón son las que Dios conoce con todo detalle, que pueden escaparse ante los ojos de los seres humanos, pero para Dios no se le escapa nada. Las cosas ocultas, dice también San Pablo, saldrán a la luz. Dios sabe todo. Él va a juzgar las intenciones del corazón, no solamente las acciones, ¿no? Lucas capítulo 10, versículo 20, nos recuerda lo que Jesús le dijo a los discípulos en cierta ocasión en que ellos estaban jactando, alegrándose de que podían expulsar demonios, ¿no? Y hacer milagros como Jesús lo hacía. Y Jesús dijo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres estén escritos en los cielos, ¿no? O sea, el principal motivo de alegría de un cristiano debe ser la seguridad de tener su nombre allá escrito en el libro de la vida. De eso hablamos también hace un tiempo. Y dijimos también cuáles son las condiciones para que nuestro nombre sea anotado allí en el libro de la vida, porque si no estamos allí, en el libro de Apocalipsis capítulo 20 dice que el que no está en el libro de la vida, pues va a ser condenado. Por lo tanto, por eso Jesús dice, alégrense, no tanto por lo que hacen, sino por el hecho mismo de que sus nombres estén allá escritos en el libro de la vida, porque lo más importante es estar seguros de nuestra salvación. ¿Sobre qué cosa se hará el juicio? Bueno, el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14, dice que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es decir, dice aquí otra vez, con toda cosa encubierta, cosas que solamente Dios puede ver. Todo eso saldrá a la luz en el juicio de Dios, porque Dios obviamente es omnisapiente, sabe todo, ¿no?, de nosotros. En Romanos 2:16, allí San Pablo dice que Dios juzgará los secretos de los hombres. Y en el libro de Santiago capítulo 2, versículos 10 al 12, allí se habla de la norma del juicio de Dios. En todo juicio siempre hay una ley. Bueno, Dios es el ejemplo de eso. Como estudiamos vez pasada, los 10 mandamientos, pues Santiago allí dice que así hablen, así hagan, dice él, como quienes han de ser juzgados por la ley de la libertad. Es decir, los 10 mandamientos se les llama la ley de la libertad, que nos hace libres, no que nos ata, sino que nos hace libres porque nos muestra cuál es el camino para ser felices y andar en los caminos de Dios, como estudiamos vez pasada. Seremos juzgados entonces por cómo tratamos esa ley, si la guardamos, si la vivimos o si la ignoramos, ¿no? De paso,
En el libro de San Juan, capítulo 12, dice también allí la Biblia, ¿por qué otra razón vamos a ser juzgados? San Juan 12, 47 y 48. Ahí Jesús dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien les juzgue. La palabra que he hablado, ella les juzgará en el día postrero. O sea, aquí es claro lo que dice Jesús. En el versículo 47 dice, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, aunque Jesús es el juez. Y él luego explica por qué. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Es decir, que Jesús vino para darnos la salvación, para que en el juicio salgamos victoriosos, que seamos salvos, no que seamos condenados. La cuestión de la condenación es un asunto nuestro, no es de Dios. Por eso dice, yo no vine a juzgarlos ustedes, es decir, no vine a castigarlos, yo vengo a salvarlos. Pero finalmente, si el ser humano decide rechazar a Jesús, decide rechazar sus palabras, entonces él mismo se está autocondenando. ¿Queda claro? Por eso Jesús dice, yo no vengo a juzgarlos, vengo a darles la salvación directamente. Pero depende de nuestras decisiones si el juicio saldrá a favor o en contra. Por eso, repito lo que dice en el 48, el que no recibe dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quiénes les juzgarán? La palabra que yo les he hablado, dice Jesús. O sea, está escrito y en base a lo que está escrito es que seremos juzgados. Bueno, esta es la forma que tenemos que ir entendiendo el juicio, ¿no? Es interesante cómo se expresa el amor de Jesús por nosotros. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan, ¿no? Pero la decisión es nuestra finalmente. San Juan 5, versículo 22, allí se habla que el juicio precisamente es una tarea que le corresponde a Jesús y no al Padre. Versículo 22, 5, 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Es decir, aquí se dice claramente que el juicio está a cargo de Jesús y no del Padre. ¿Por qué razón Jesús es el juez y no el Padre? Bueno, también eso lo explica la Biblia. Hebreos 2, 17 y 18. Allí San Pablo dice que Jesús debía ser semejante a sus hermanos, a nosotros, para llegar a ser misericordioso, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. A ver si entendemos por qué razón Jesús tiene el privilegio de ser el juez. Porque Él vivió en nuestra carne propia. O sea, Él tomó nuestra naturaleza humana. Entonces, Él entiende al pecador, entiende la lucha intensa que tiene contra el pecado. Entonces, como Él comprende, Él entonces cumple la función de ser un abogado defensor. Porque cada vez que somos tentados, Él sabe lo que es eso porque lo vivió en carne propia. En Hebreos 4, 15 y 16, más adelante, allí dice que Jesús se compadece de nuestras debilidades porque fue tentado al igual que nosotros, pero con una gran ventaja, sin pecado. Por eso luego San Pablo dice, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia, a través de la oración obviamente, el trono de la gracia es donde está Dios, para alcanzar misericordia y hallar gracia para la hora de la necesidad. Entonces, esa es la bendición que tenemos, de contar con un juez que vivió en nuestra naturaleza humana y por eso nos entiende, por eso simpatiza con nosotros, por eso es misericordioso y es tolerante y paciente y está dispuesto a perdonarnos ni bien nosotros nos arrepentimos. Por eso San Juan en su primera carta, allí casi al final de la Biblia, primera carta de San Juan, capítulo 2, versos 1 al 3, allí San Juan dice, yo les escribo estas cosas para que ustedes no pequen, pero si hubieran pecado, dice San Juan, tenemos un abogado en el cielo que intercede por todos los hijos de Dios, ¿no? Tenemos un abogado, o sea, si has cometido un error, recurre inmediatamente a él para pedir perdón, porque ese abogado te entiende. Y no solo te da el perdón, sino el poder para vencer, porque eso es lo que quiere Él darnos, no solo el perdón, sino esa capacidad humana que no tenemos, que es vencer el pecado, no con nuestras fuerzas, sino las fuerzas de Dios.
Una pregunta que muchos se hacen. ¿Los seres humanos son juzgados inmediatamente después de morir o en el proceso del juicio ellos son siendo juzgados, por así decir, ¿no? Claro, por el abogado que tenemos. Bueno, vamos a responder esta pregunta porque muchos creen que el juicio es inmediato, o sea, la persona se murió y ya es juzgado. En Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31, presten bien atención a esto, dice allí, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, cuando nosotros no conocíamos la palabra de Dios, estábamos en ignorancia, lo cual no es pecado, ¿no? Entonces allí habla de los que vivían en ese tiempo de ignorancia, y Dios pasa por alto ese tiempo. Pero ahora que ya conocemos lo que tenemos que hacer para ser salvos, dice luego el texto, manda a todos los hombres, Dios, en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. O sea, aquí se habla del futuro, no algo que ocurre en el momento de la muerte, porque dice que ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, tiempo futuro, con justicia, por medio de aquel varón, o sea, Jesús, a quien designó, dando fe a todos los que a todos con haberlo levantado de entre los muertos. Bueno, este es uno de los textos que habla de que el juicio no es algo inmediato, sino un proceso en el cual estamos ahora que terminará en un veredicto final. Judas, el libro de Judas, allí pegadito al Apocalipsis, los versículos 6, 14 y 15, allí se habla de que hay ángeles, obviamente los malvados, reservados para el juicio del gran día. O sea, se está hablando del futuro, del gran día, el gran día cuando Jesús venga. Y después Judas menciona que vino el Señor con sus santas decenas de millares, o sea, sus ángeles, para hacer juicio. Es decir, ¿cuándo? Cuando Jesús venga, no antes. Por lo tanto, el juicio no es algo que se hace inmediatamente después de la muerte, sino que esa persona entrará en un proceso de juicio, porque en los libros que Jesús tiene, donde se registran las acciones de esa persona, entonces él tendrá que ver cuál será el veredicto final, y eso lleva un proceso, no es algo que se hace en forma inmediata. Por eso a veces, y tengamos en cuenta esto, queridos amigos, se dice, bueno, fulanito murió, ya está, ya. O se fue para el infierno, se fue para este otro lado. En realidad, todos entran en un proceso, no es que el veredicto ya fue dado de inmediato. Aquí habla en la Biblia de un futuro, cuando Dios, ahí dice, ha establecido un día en el cual juzgará. Y ese día no es el día cuando la persona se muere, sino que el proceso del juicio lleva un tiempo hasta que Jesús regrese. Y pues hay que tener cuidado con la forma en que muchos ven el juicio, ¿no? En Apocalipsis 20, versículo 12, allí San Juan ve en visión, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahora, fíjense que si los muertos ya gozaran del cielo o estuviesen sufriendo en un tormento, ¿qué necesidad entonces habría de un juicio final o de un juicio futuro o venidero? Es evidente que hay algo que no está bien ahí. Por eso nadie es ni condenado ni enviado al cielo hasta que Jesús intervenga en ese día del juicio final, que será cuando Él regrese por segunda vez. Como dice San Pablo en 1 Corintios 15, un texto que hemos leído varias veces, 52 hasta el 55. Allí dice que cuando Jesús venga, esto mortal se vestirá de inmortal, es decir, ¿cuándo seremos inmortales? En ocasión de la segunda venida de Cristo, cuando San Pablo dice que esto que es corruptible se convertirá en incorruptible, y entonces, dice San Pablo, será vencida la muerte en ocasión de la segunda venida de Cristo. Y cuando él dice que lo mortal será vestido de inmortalidad o lo corruptible en incorruptible, es porque está hablando de los que
merecerán la salvación, a los cuales se les dará el veredicto de salvados y por lo tanto eh, serán desde entonces inmortales y no antes. Hay una advertencia que también la hemos leído y está en Mateo 7, 21 al 23, cuando Jesús escuchará de parte de muchos cristianos que dirán, bueno Señor, no hicimos milagros en tu nombre, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonio en tu nombre, y Jesús los mirará con tristeza y les dirá, yo no sé quiénes son ustedes, apártense de mí, hacedores de maldad. Es decir, va a estar condenando a cristianos que pensaron que estaban andando en buenos caminos, pero por haber rechazado la obediencia a la ley de Dios, pues Jesús no los reconocerá como, como sus salvados, como sus hijos. Por eso él dice luego allí en ese texto que solo el que hace la voluntad de mi Padre entonces entrará al reino de los cielos. Es decir, tenemos que estar seguros de cuál es la voluntad de Dios para no caer engañados en un cristianismo que no es el que Dios pide que vivamos. Y está hablando de cristianos que voluntariamente, no por ignorancia, voluntariamente rechazaron la ley de Dios, rechazaron ser fieles a Dios en algunos aspectos claves de la palabra y que por esa razón Jesús no los reconocerá y les tendrá que decir, incluso más todavía, hacedores de maldad, que originalmente, cuando fue escrita esa frase, hacedores de maldad, en el griego dice transgresores de la ley, ¿no? También habrá de este grupo de cristianos que, a pesar de que procuraron hacer cosas buenas, pero ignoraron voluntariamente la ley de Dios. Bueno, vamos a la parte final del juicio. ¿Qué debemos hacer mientras aguardamos ese gran día? Bueno, hay varios consejos en la Biblia. Tenemos que recurrir a Dios por medio del único mediador, de acuerdo a 1 Timoteo 2.5, el único mediador, que aparte que es abogado, es mediador, Cristo, para llegar al Padre en nuestras oraciones en las que queremos arreglar nuestras cuentas con Dios, para pedir perdón, para reconciliarnos con Él, pues hay que dirigirse al Padre por medio del único puente que hay que une al hombre con el Padre, que es Jesús, el único mediador. Por eso San Juan 14:6 dice que nadie viene al Padre sino por Cristo, por ese puente que nos une con el Padre. En Isaías 1:18, una invitación amorosa de Dios, donde Él nos dice, vengan y estemos a cuenta. Si los pecados de ustedes fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser, dice Él, como blanca lana. O sea, Él promete limpiarnos, promete cambiar nuestro corazón también, para que el juicio salga a nuestro favor. Ezequiel 36, 25 al 27, se habla de ese milagro que Dios produce en el corazón del ser humano cuando ese ser humano se entrega a Él. Allí habla de que Dios les da un corazón nuevo, que quitará el corazón de piedra y dará un corazón de carne. Él dice, haré ahora que ellos anden en mis caminos, que guarden mis leyes, que tengan una nueva forma de pensar. Eso se le llama en la Biblia la conversión, el cambio de vida, que solo Dios lo puede hacer. Y esto es básico para que en el juicio nosotros no seamos condenados, sino seamos salvos. O sea, es necesario que haya un cambio que se produzca en nuestra vida, no un cambio que viene por nuestras propias fuerzas, sino un cambio que Dios lo produce. Por eso el rey David, en Salmo 51:10, entre tantas oraciones que él tiene, allí hay una que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un entendimiento recto. O sea, el rey David, con todas las faltas terribles que había cometido, recuerden que David fue un adúltero, fue homicida, bueno, y llegó un momento que él se arrepintió, de tal manera que le dijo a Dios, Señor, sácame este corazón de piedra porque no sirve, yo me he dado cuenta que es engañoso, y dame un corazón nuevo. Y Dios se lo dio. Y el rey David fue el hombre que escribió el libro más largo de la Biblia, el libro de Salmos, donde hay tantos textos que nos reconfortan, nos dan fuerza, nos dan
ánimo, y que tantas veces recurrimos a ese libro. Bueno, fue escrito por aquel gran pecador, ¿no? Quien le pidió a Dios que le diera un corazón nuevo, y así fue. David llegó a ser un hombre transformado, ¿no? También hay otra oración donde el rey David dice, Salmo 139, 23 y 24, él le dice a Dios, examíname, conoce mi corazón, conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Yo creo, amigos, que este tipo de oraciones son las que tenemos que hacer, ¿no? Decirle, Señor, mira, mi corazón pues me ha traicionado muchas veces, me lleva por caminos que no son los mejores. Ayúdame a tener otra manera de pensar, dame un nuevo corazón. Y Dios, que es el cirujano más poderoso que existe en el universo, eh, cambia ese corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Quita el orgullo, quita el egoísmo, quita nuestras ideas personales y nos ayuda a pensar de otra manera y de poder también obedecerle y andar en caminos diferentes. Bueno, por eso San Pablo llegó a decir en 2 Corintios 5:17 que el que está en Cristo, el que entregó su vida a Jesús, dice, nueva criatura es, las cosas viejas, dice, pasaron. Esa vida vieja, llena bueno, de cosas malas, ¿no? De malos hábitos, de malas palabras, de malos pensamientos. Todo eso, dice San Pablo, son cosas que pasaron y aquí, dice, he aquí todas son hechas nuevas. Qué linda enseñanza que tenemos en la Biblia respecto de cómo una persona puede llegar a ser una nueva persona. Y esto pasa todos los días. Todos los días hay personas que se entregan a Dios. Todos los días hay gente que triunfa sobre sus debilidades. ¿Por qué? Porque se han sometido a las manos del cirujano divino y Él les ha cambiado su corazón. Quiero terminar con un pasaje que nos da mucha esperanza y quita de nosotros el temor por el juicio final. Que de paso el diablo quiere que tengamos miedo al juicio final. Pero miren lo que dice aquí, Primera de San Juan, capítulo 4, versículo 17 y 18. En esto, dice San Juan, se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos, presten atención a esto, confianza en el día del juicio. Pues como Él es, Jesús, ¿no? Así somos nosotros en este mundo. Tremendo lo que dice aquí, ¿no? Y en el 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea que si tenemos miedo al juicio es porque todavía el amor de Dios no está en nuestros corazones. No tenemos confianza en el juicio, porque no hemos llegado a demostrarle nuestro amor a Dios como le debemos demostrar, guardando sus mandamientos, como estudiamos vez pasada. Esos mandamientos que se dividen en dos, esos 10 mandamientos, cuyos 4 primeros mandamientos son para expresar nuestro amor a Dios y los 6 restantes nuestro amor al prójimo. ¿Cuándo se perfecciona el amor? Cuando guardamos esa ley, con la ayuda de Dios, por amor a Dios, no con nuestras fuerzas. Entonces esa ley nos hace libres y entonces quita de nosotros el temor por el juicio, porque por esa norma vamos a ser juzgados por la ley de Dios. Entonces, ¿por qué vamos a tener miedo si estamos obedeciendo a cada uno de esos 10 mandamientos? ¿Por qué el delincuente tiene miedo a la justicia? Porque está quebrantando la ley, ¿no es cierto? ¿Por qué el que viola una ley de tránsito tiene miedo que le pongan un ticket? Porque está violando esa ley. Entonces, el cristiano que viola la ley de Dios, pues ¿cómo no va a tener miedo al juicio? Pero aquel que está en armonía con esos mandamientos, entonces el amor de Dios se perfecciona en esa persona y vive libre, porque es la ley de la libertad, libre del temor del juicio. Tiene confianza, como dice aquí San Juan, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Así que no tengamos miedo al juicio final, amigos, a menos que no tengamos el deseo de obedecerle a Dios. Es obvio que vamos a tener miedo si es así, pero si estamos aquí es porque queremos aprender a andar en los caminos de Dios y hemos aprendido bastante y seguiremos aprendiendo. Y Dios
nos dice, no tengas miedo, porque Él está dispuesto a darnos la salvación si nosotros entregamos nuestra vida a Él, nos arrepentimos cada vez que hemos cometido una falta y le pedimos a Él que realice el trasplante de nuestro corazón, quite ese corazón que nos sirve, el de piedra, y nos dé un corazón de carne. Todo lo hace Él. Él produce en nosotros, como dice San Pablo, en Filipenses 2:13, el querer como el hacer. Todo lo hace Él, para que vivamos con la confianza plena de que cuando Jesús venga, entonces tendremos el veredicto de ser considerados salvados y no perdidos. Muy bien, espero que este tema sobre el juicio final haya cambiado un poquito el concepto que quizá teníamos acerca de este evento y podamos tener esperanza en ese abogado que no pierde ninguna causa y que es Jesús que intercede por nosotros. Bueno, vamos a ir terminando, amigos, con una oración final donde seguramente ustedes habrán expresado algún pedido de oración, si los tuviera, y no lo han expresado, háganlo, estamos a tiempo. Aquí Miriam me trae algún pedido que ella ha notado. Hay una solicitud aquí por mi amigo Ramón, está muy decaído, él está atravesando por un problema de salud muy serio, así que vamos a orar por Ramón. Bueno, vamos a revisar aquí lo que ustedes han escrito. Voy a saludar a quienes no he saludado, como Mabel, Oscar, Antonieta, Víctor Hugo. Gracias por tu saludo, Zoila. Y bueno, Patricio, bendiciones también para ti, Patricio. Rosita y Alberto, que pone ahí un thank you, un gracias. Bueno, gracias a Dios que nos permite poder tocar estos temas, ¿no? Así que vamos entonces a poner en las manos de Dios este pedido por Ramón, es el que hemos visto hasta aquí. Si hubiese algún pedido de ustedes que lo hemos visto o que lo expresen después por escrito, lo tendremos en cuenta en nuestras oraciones personales. Así que vamos a tener esta plegaria. Yo creo que debemos pedir también a Dios que nos ayude a estar preparados para cuando Jesús venga y nos dé el veredicto final. Ojalá que ustedes y yo podamos recibir la corona de la vida eterna como premio a ese juicio que se está realizando y que pronto habrá de llegar a su fin. Vamos a orar. Padre nuestro, estás en los cielos, te damos gracias por poder encontrarnos una vez más en el estudio de tu palabra y gracias por tu enseñanza tan clara respecto del juicio final o también el juicio investigador, ese juicio que se está realizando en este momento, donde Jesús como abogado defensor está recibiendo nuestros pedidos, está recibiendo nuestro clamor por arrepentimiento de nuestros pecados y también el pedido de un nuevo corazón para que puedas darnos la victoria sobre nuestras debilidades. Sabemos, Señor, que ese juicio ha de terminar pronto cuando Jesús regrese y Él viene ya en estos tiempos finales, porque las señales ya están cumplidas. Solo falta que Jesús decida entonces venir a buscar a los que le aman y bueno, y dar también la recompensa a aquellos que le dieron la espalda en este tiempo. Te rogamos, Señor, por Ramón, este amigo que está sufriendo un problema serio de enfermedad y que a veces está deprimido, está decaído. Pedimos que cuides de él, que le des sanidad, le des tranquilidad y paz en su corazón, sabiendo que tú te encargas de llevar esa carga tan pesada que le toca llevar en estos momentos. Bendice también a su esposa, al resto de la familia y a todos los que estamos aquí. Rogamos tu bendición, tu paz y que pongas en nosotros el deseo de andar en tus caminos y de obedecerte para que podamos
recibir la recompensa de la vida eterna. Te agradecemos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos, gracias por haber estado conmigo una vez más. Nos veremos el viernes, si Dios lo permite. Que la pasen bien, cuídense mucho, especialmente los que viven en el sur del mundo, allí donde hace frío, en mi país, en Uruguay. Cuídense mucho del frío, especialmente en este tiempo con esta epidemia. Aquí también, aunque hace calor, lo mismo anda la epidemia por todas partes. Confiemos en la protección de Dios, pero pongamos de nuestra parte para que Él haga la suya, ¿no? Les mando a todos un abrazo, que Dios me los bendiga, que la paz de Cristo esté en sus corazones y nos vemos pronto. Hasta luego.